Sí, Sí, señor. Ok. Voy a cerrar esto. Aquí. Aquí. Vamos con las tenias. Tenia, reino animal, como ya lo saben, fíjense, salimos de los nemátodos para entrar a los platelmintos. Específicamente, ¿cuáles? Los estos. Pues no pueden ver mi mouse, ¿no? O sí pueden verlo. Te veo, sí. Ok. De esta manera aquí le puedo anotar eso, ¿no? Cesto. Familia Tenidae, género Tenia. O Taenia, que en realidad cuando te juntas una A y una E en latín, que es el idioma de la taxonomía, se pronuncia como E. Puede ser Tenia solium y saginata, las dos más frecuentes en nuestro medio. Existe una tercera, Tenia asiática, que se encuentra en el continente asiático, ¿no? La teniasis producida por Tenia solium y saginata, transmitida por fecalismo y carnivorismo. Fecalismo de los animales, carnivorismo nuestro. Es muy importante esta diferencia porque cuando hablemos de cisticercosis, es transmitida por fecalismo humano u otros medios menos conocidos. En el caso de la cisticercosis, el causante que es la larva o cisticerco de Tenia solium. Creo que el doctor les dice que existe cisticercosis por saginata, ¿no? No hay constancia de que exista cisticercosis por saginata. Creo que el doctor la menciona. Pero no hay constancia, según las bibliografías. En cambio, en la teniasis, la infección es producida por el adulto, la forma adulta. ¿Entendido esa diferencia, no? Para empezar. Teniasolium es característica del cerdo. Sus escrofa, género, especie sus escrofa. Adultos son gusanos aplanados, tienen forma de una cinta de color blanco amarillento con un extremo que corresponde al escólex, cabeza, y un cuerpo alargado que se conforma del estróbilo, que es el cuerpo. El escólex tiene un tamaño de una cabeza de la cabeza de un alfiler, 1,5 a 2 milímetros, 4 ventosas, un rostelo con corona de gancho, corona doble de gancho aproximadamente 30. Este rostelo con corona de gancho es característica del, con doble corona de ganchos, es característica del solium. La saginata no tiene. El estróbilo tiene 900 a 1000 proglótides, mide de 3 a 5 metros. 3 a 5 metros y aproximadamente 1000 proglótides. Tomen esas características. Bueno, a ustedes no les preguntan mucho características, ¿no? Entonces, pero sepan que la solium es más pequeña que la saginata, como datos en general. Aquí se puede ver una cinta blanca amarillenta, ¿no? Es el cuerpo y el escólex está ahí. Se va haciendo más grueso a medida que se va haciendo más largo. Aquí se lo puede ver desde el escólex. Tenemos los inmaduros, los proglótides se dividen en inmaduros al comienzo, maduros en la parte media y los grávidos en la parte posterior. Más estructura. Así se ve la cabeza de la Tenia solium, el escólex con su corona de gancho, más cerca de la corona de gancho, bajo microscopio electrónico. La Tenia solium del cerdo del adulto, los proglótides miden 0,6 y 0,8 por 0. Son cuadraditos, más o menos cuadraditos. Los proglótides grávidos presentan menos de 12 ramas uterinas, característica importante porque es lo que los diferencia. Cuando ustedes ven bajo el microscopio un proglótide de Tenia saginata y uno de solium, lo que más llama atención son las ramas uterinas. Más de 12, saginata. Menos de 12, solium. Los proglótides grávidos salen solos con menor frecuencia sin defecación, con menor frecuencia sin defecación. Es más frecuente la eliminación de proglótides con la defecación. ¿A qué se refiere con esto? Hay veces,
es más característico de la tenia saginata, pero más veces en las que el paciente de repente siente que va a tirar una flatulencia, un pedo, y ¡plum! Se le salen unos cuantos proglótides. Es más frecuente que eso ocurra en la saginata que en la solium. En la solium se suelen encontrar en las S. Los proglótides maduros presentan 3 lóbulos ováricos y carecen de esfínter vaginal, carecen del sistema digestivo y del sistema circulatorio. Cada proglótide es independiente, es decir, cada uno se alimenta y cada uno se reproduce independientemente del otro. Fíjense como aquí está el, el útero, creo que es, y las ramas uterinas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En realidad está un poco agarrado con pinzas porque hay algunas que salen, aquí pareciera que son dos, pero es una sola. Aquí también puede ser una sola. Técnicamente son menos de 12. Los huevos no hay diferencia entre especies, son los mismos huevos. Son redondeados o ligeramente ovalados, miden aproximadamente 30 a 40 micras de diámetro, presentan una doble membrana gruesa y una radiada que se les asemeja a una rueda de carro, dicen, de un carruaje. Son de color café debido a la presencia de bili y se presentan un embrión exocanto u oncósfera con 3 pares de gancho. Así se puede ver. Esta es toda la pared gruesa con los radios como si fuera una rueda y adentro está la oncósfera. Esta es la oncosfera con sus ganchitos. Más huevo. No hay cómo diferenciarlo, como les digo. Saginato y Solium tienen los mismos. La larva cisticerco tiene dos formas, vesicular y racemosa. La más frecuente es la vesicular. Se presenta en un quiste redondeado u ovalado de color blanquecino, en el interior una vesícula o quiste y una membrana gruesa constituida por 3 capas. Son estos de aquí que han visto. Esos son los que se pueden, fíjense que pueden medir 1 centímetro, dice que pueden medir hasta 1 centímetro. O sea, son visibles a simple vista. Son los que podemos encontrar en la carne de los animales que tienen cisticercosis. Aquí se los ven sueltos, aquí sueltos. En la carne pueden ver cisticerco. Si nosotros consumimos esa carne con los cisticercos, nos infectamos de teniasis, ¿ok? No de cisticercosis, de teniasis. Más aquí todavía son más abundantes, fíjense. Bajo el microscopio electrónico, aquí se encuentran los cisticercos con su evaginado, se les llama. La forma racemosa es la forma menos frecuente, se presenta con múltiples sacos en forma de racimo. Este requiste presenta membranas más delgadas. Son de mayor tamaño y no presentan escólex, es decir, no presentan esta cabecita en su interior. Así se ve la forma racemosa, varios sacos. ¿Cuál es la más, ¿Cuál es la más problemática? La racemosa. Más que por su tamaño o su morfología, en realidad es por su ubicación. Tenia saginata es característica de la vaca. Son gusanos aplanados, tienen la forma de una cinta de color blanco, amarillento, lo mismo. Ahora, ¿dónde está el detalle? Tienen un tamaño de una canción de alfiler con 4 sin rostelo ni gancho, lo que les decía, no tiene la doble corona. Y el estróbilo tiene hasta 2000 proglótides y puede medir hasta 10 metros. Es decir, es más grande, en otras palabras. Tenía saginata, su escólex, las 4 ventosas no tienen la corona de ganchos en medio. Sus prolótides, fíjense, 0,8, 0,6 por 0,5 son más rectangularcitos. No son cuadrados, son más rectangulares. Los radios presentan más de 12 ramas uterinas, lo más característico. Los prolótides labios se eliminan por el ano con más frecuencia y salen espontáneamente, lo que les mencionaba. El paciente puede sentir una flatulencia que la elimina y salen los prolótides. Los prolótides maduros presentan 2 lóbulos ováricos, bla, bla, es lo de menos. Aquí fíjense cómo se ven las más de 12 ramas uterinas. Muchas más. Huevos igual, son redondeados, ligeramente ovalados, doble membrana, con el embrión exocanto, no hay diferencia. El cisticerco de esta tenia es similar al de la tenia solium, pero no tiene engancho en su escólex. El cisticerco de tenia solium no produce cisticercosis en el hombre. Si yo les preguntase cuál es la tenia que produce cisticercosis, ¿qué me responden?
Eso, solo tenía solium, puede existir cercosis, que les quede claro. Perdón. Aquí podemos ver un cuadro comparativo. Escole, 4 ventojas sin ganchos, 4 ventojas de rostelo con ganchos, solium, huevo, embrióforo estriado radialmente, es decir, son iguales. No se pueden distinguir las dos especies por su huevo. Segmento maduro, ovario, testículos, segmento grávido, esto es. Ramas uterinas de 15 a 30, es decir, más de 12. Por otro lado, la solium suele tener de 7 a 10, aquí dice 7 a 12, es decir, menos de 12. Aquí pueden ver más características, cómo se ponen las diferencias, ¿no? Saginata, solium. Y este es el ciclo de vida. Empezamos por tal que aquí. El ser humano es el que defeca los huevos de Taenia solium, es el único que lo defeca. O bueno, es el huésped definitivo, en otras palabras, es el huésped definitivo. En la teniasis, el cerdo come alimento con sus excretas, se infecta, va a sus tejidos, y nosotros comemos los cisticercos en los tejidos del chancho, nos da teniasis. Si por algún casual nosotros consumimos esos huevos que elimina, ya sea vos mismo u otra persona, por mala higiene, etcétera, etcétera, nos da cisticercosis. Los cisticercos que deberían estar en el chancho aparecen en nosotros. Pero eso ocurre por ingestión de huevo. La teniasis ocurre por ingestión de cisticerco. No se olviden, muy importante. Aquí pone el hombre adquiere el parásito adulto al comer carne de cerdo infectada con el cisticerco cruda o mal cocinada. El cisticerco da origen a la tenia adulta en el intestino delgado. Los protozoos rápidos salen en las materias fecales en pequeñas cadenas. Los huevos se liberan en el medio ambiente. El cerdo se infecta al ingerir huevos y prolótides. Los cisticercos se desarrollan en los músculos del cerdo. Eso es la teniasis. Los huevos del medio ambiente son también infectantes para el hombre. Las personas que ingieren estos huevos son alimentos, aguas o de sus propias manos. Los huevos dan origen a larvas en el intestino delgado, las cuales migran a la circulación a diferentes vísceras. Así se forman los cisticercos. Cisticercosis. Pueden ver lo más característico. Este es el ciclo de vida de la cisticercosis, ¿no? O de la teniasis. A ver. Sí, y puede ir a los tejidos y ahí producir los cisticercos. La infección se adquiere por ingerir huevos de solium en alimentos contaminados. Los huevos se entran por vía oral, liberan al embrión exocanto, atraviesan la mucosa y llega a la circulación. Lo que les acabo de explicar, no hay mucho donde perderse. Este es para saginata, es solo que en vez de ser cerdos son vacas. La infección se adquiere por comer carne vacuna, bueno, lo mismo. En la mayoría de los pacientes, la infección es única, solitaria, aunque hay casos de infecciones múltiples. El parásito se fija al intestino delgado por medio de las ventosas en las dos tenias, además por gancho en el caso de la tenia solium. La patología que causa la tenia en su estado adulto es muy escasa. Puede producir irritación mecánica en la mucosa intestinal y rara vez reacción inflamatoria. Eh, Aunque se le asocie un montón de síntomas a la teniasis, como dicen pérdida de peso, astenia, dinamia, bla, 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 son muy raros los casos. La mayoría de gente es asintomática o tiene síntomas muy ligeros, no característicos. Incluso hay gente que sube de peso. Los cisticercos se pueden localizar en muchas partes del organismo. El sistema nervioso central es el más comprometido. Produce la neurocisticercosis. Es frecuente encontrarlo en tejido celular subcutáneo, en los ojos, o sea, detrás del ojo, en las estructuras posteriores del ojo. Y las lesiones viscerales son menos frecuentes, como pulmón, miocardio o riñón. Los cisticercos se pueden localizar en muchas partes del organismo, pero la mayoría comprometen el sistema nervioso central. Después de la localización le siguen en frecuencia el tejido celular subcutáneo, los músculos y el ojo. En el tejido celular subcutáneo se pueden incluso sentir como bolitas en la piel. El número de vesículas puede ser múltiple, aunque en ocasiones se observan muy pocas o solo una. Y pueden estar en distintos estadios. Puede ser, especialmente cuando la infección es crónica,
Puede ser que tenga cisticercos calcificándose, cisticercos muertos y cisticercos recién formándose. La tenia vive 30 años sin tratamiento, por si acaso. El cisticerco elabora una variedad de sustancias, entre ellas la teniestatina. ¿Por qué es tan importante la teniestatina? Es un inhibidor de la serina que es la que inhibe la respuesta inflamatoria. En otras palabras, mientras el cisticerco esté vivo, produce teniestatina y por ende no hay inflamación, ergo no hay síntomas inflamatorios. Cuando muere, se calcifica, porque el cuerpo calcifica todos los objetos extraños, deja de liberar teniestatina, ya no hay el efecto inhibidor, empieza inflamación e empiezan síntomas inflamatorios. ¿Dónde son peligrosos los síntomas inflamatorios? Sistema nervioso central y detrás del ojo. Puede producir ceguera. Puede invadir cualquier estructura. La lesión más frecuente es en el parénquima de los hemisferios cerebrales, es decir, dentro del masa cerebral, seguido de las cavidades ventriculocisternales, principalmente el cuarto ventrículo, eh, y lo puede obstruir, puede producir hidrocefalia. Los cisticercos múltiples es más frecuente que la única y a veces se encuentran quistes gigantes, únicos de 5 centímetros o mayores, principalmente una cisura de Silvio. Claro, pero me drena, ¿no? El cuarto ventrículo. Así se ve un cisticerco en el tejido cerebral. Puede ser único, grande, o puede ser varios, chiquitos. Un corte, cisticercosis, en la base, en la aracnoide y tejidos corticales. La forma racemosa prefiere las cavidades en las cuales adquiere diferentes formas y tamaños. La inflamación de tejido, principalmente sistema nervioso central, se presenta con mayor intensidad cuando el quiste muere, lo que les explicaba por qué. En estos casos, en la densidad de los cisticercos se presenta una reacción inmunológica con exudado, inflamación, periarteritis y endarteritis, que puede obliterar la luz de los vasos, obstruir los conductos del líquido cefalorraquídeo y causar hipertensión endocraniana e hidrocefalia, lo que les acabo de mencionar. Algunas lesiones producen lesiones de los pares craneanos, meningitis en aquellas que ocurren en las meninges, puede haber cisticercos meningeo. Si está comprometida la aracnoide, puede afectar los pares craneanos de la base y contribuir a la obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Aquí se pueden ver en la médula. Se han descrito una forma miliar con múltiples que puede producir encefalitis, son formas raras. Lesiones múltiples son 2 veces más comunes que las únicas en los hemisferios cisternas, mientras que en los ventrículos es más frecuente la presencia de quistes únicos. Lo de menos, lo de una importancia. Aquí se pueden ver varios cisticercos, ¿se observan? Lo mismo. Al morir se genera una masa amorfa coloidal rodeada de células gigantes, histiocitos, células epiteloides, que se fibrosa y termina por calcificarse. Como el promedio de vida de los quistes es muy variable, lo frecuente es encontrar en el mismo paciente cisticercos vivos, en vía de destrucción y calcificado, lo que también les mencioné. En lo que les decía que puede producir, la mayoría de las personas con teniasis intestinal son asintomáticas. La manifestación clínica más importante es la sensación de cuerpo extraño anal y el prurito. El único síntoma exclusivo de la teniasis y el que te confirma su presencia es la expulsión espontánea de proglótides. Cuidado que se los pregunte. ¿Cuál es el signo exclusivo y más característico de la teniasis? La expulsión espontánea de proglótides. En infecciones por tenias innatas es más frecuente que los proglótides se deslicen por la región perineal, muslos y piernas adheridos a la piel. En su recorrido dejan a veces un material lechoso muy rico en huevos. Esta eliminación de proglótides es el signo más importante en la teniasis, otra vez por 2. Los signos digestivos atribuidos a la teniasis, como dolor abdominal, retortijones, meteorismo y náuseas, son muy inespecíficos y es difícil establecer si son producidos por el parásito o por otra causa. Lo que les decía, no hay causalidad directa. En caso de teniasis por tenia solium, que se presenten convulsiones u otras manifestaciones neurológicas, pensar en la posibilidad de una cisticercosis concomitante. Bueno, eso lo voy a decir más adelante. Observación de fragmentos del parásito, alerta al paciente de atribuir síntomas muy variados. Lo de menos. Bueno, se lo voy a explicar eso más adelante. Bueno, se lo explico de una vez, para no olvidarme. Eh, en el diagnóstico, ¿será importante distinguir entre tenia solium y tenia saginata? Pregunto. Si el laboratorio me dice huevos de tenia, ¿tendré que hacer
buscar los proglótides para investigarlos y saber qué especie es, aunque el tratamiento es el mismo, técnicamente. Pregunto. Podría ser por la cisticercosis que produce una. Viene dicho. El botero, el botero, el Atias menciona que si la teniasis es por tenia solium, hay que internar al paciente hasta descartar presencia de neurocisticercosis. Hasta el 40% de las personas con teniasis tienen cisticercosis o neurocisticercosis. En cambio, Saginata no dice problema, el tratamiento es ambulatorio y que se vuelva para su casa. Entonces, sí, es fundamental e importante distinguir entre las especies de tenia. Que les quede claro eso, ¿no? Neurocisticercosis. Existen muchos casos asintomáticos con invasión del sistema nervioso central, hasta el 50%. Síndrome de epilepsia, los quistes o las calcificaciones del cerebro actúan como por compresión, destrucción, irritación y dan lugar a convulsiones generalizadas o convulsiones focales sensitivas o motoras. En los países en vía de desarrollo, paciente relativamente joven o adulto joven, es decir, alrededor de los 40 años, que presenta convulsiones sin causa aparente, o sea, sin registros anteriores de causa o de convulsión, se piensa en neurocisticercosis en países en vía de desarrollo. En países desarrollados, lo primero que se piensa es tumor cerebral. Existen muchos casos sintomáticos con invasión del sistema nervioso central en los cuales la presencia de los cisticercos fue un hallazgo de autopsia. Hay muchos que son asintomáticos y solo se descubre cuando se muere. En las formas que afectan el sistema nervioso central, la sintomatología es muy variada y está determinada por la localización, el número de planetos y la respuesta inmunológica. La enfermedad puede ser aguda o crónica y el periodo de incubación varía de pocos meses a muchos años. No existe sintomatología típica y lo más frecuente es la presencia concomitante de varios síndromes, ¿sí? Los síndromes en orden de frecuencia son la epilepsia, es decir, el conjunto de convulsiones, eh, o sea, la enfermedad caracterizada por convulsiones, esa es la epilepsia. Cefalea, hipertensión endocraneana, síndrome psicótico, sí, puede alterar el sensorio. La capacidad con la que el cuerpo percibe la realidad puede estar alterada por los cisticercos. Meningio pueden tener dolores de cabeza por causa meningia, por meningitis. Síndrome de pares craneanos puede comprimirlo o destruir el par craneano o comprometer el par craneano. Síndrome medular en la médula espinal y otros síndromes. Se presenta principalmente en el parénquima, son parenquimatosis, es decir, adentro del cerebro. Los quistes o calcificación del cerebro actúan por compresión, destrucción, bueno. Convulsiones de gran mal son las convulsiones tónico-clónicas. El paciente se convulsiona, se contrae, se mueve y por momentos queda quieto y después se vuelve a mover. Esas son las tónico-clónicas o de gran mal. Las instituciones calcificadas, especialmente de corteza cerebral, producen frecuentemente convulsiones de tipo gran mal, lo que les he mencionado. En su interior, fase tónica es una tónico-clónica. Ambas fases se producen. Tónico-clónica. El primer es generalmente de presión tardía, más común después de los 20 años. 30, 40 años, un paciente con esa edad que tenga síntomas de convulsiones en este país, pensar en neurocisticercosis. De notarse que la epilepsia se puede presentar en neurocisticerco activa con quiste vivo o inactiva con quiste calcificado. La evolución de la epilepsia es mejor en pacientes que han sido tratados con los antihelmínticos efectivos que en los no tratados. Es decir, mejor si deben ser tratados con antiparasitarios, en otras palabras. Cefalea, náuseas, vómito, diplopía, papiledema, ceguera si afecta el nervio óptico, edema cerebral, quiste en la región posterior. Esto es lo de menos, no quiero complicarlo con eso. Síndrome paranoide puede afectar, los pares más afectados son el óptico, el segundo par, oculomotores, tercer y auditivo, octavo par. Oculomotores se refiere a todos los oculomotores, 3, 4 y 6. Y puede producir alteraciones, ya sea
Cuando afecta el tercer par, recuerden que lo inerva el elevador del párpado, lo inerva el tercer par, se le puede caer. Tosis palpebral unilateral. Y los movimientos pueden estar alterados si afecta cualquiera de los pares. Más raro, no quiero complicarlo con tanto texto. Eh, si se encuentran en forma subcutánea, se pueden palpar. Como les dije, se puede ver como una bolita, o se ve o se siente al momento de palparlo. Si se ve muy grande, puede ser. Pero por lo general, por lo que tenemos tejido graso, lo cubre. O sea, al palparlo podemos ver una bolita, que es el cisticerco subcutáneo. Algunos aparecen espontáneamente y hemos observado que otros aparecen en el mismo paciente en diferentes lugares. Aunque se encuentra marcada en la pierna, pueden verse calcificados. Cuando ya están calcificados, una radiografía, yo sé que se partió la pierna, es una radiografía y se pueden ver los cisticercos calcificados. En el globo ocular es el segundo más frecuente, es único y unilateral, y aquí se puede ver el corte. Puede afectar la retina y puede causar pérdida de la visión, ¿no? Su tratamiento es extraer al parásito. Otras localizaciones menos frecuentes. No quiero complicarlos con eso. Diagnóstico de la teniasis. Se hace principalmente por el examen macroscópico de las proglótides, lo cual permite diferenciar las dos especies. ¿Quién es Otra pregunta. ¿Cómo se diferencian las especies? ¿Por los huevos o por las proglótides? Proglótides, no se lo olviden nunca. El examen coprológico es poco eficiente como método de diagnóstico, pues los huevos que se observan son iguales para las dos especies, lo que les decía. También existe la posibilidad de hacer el diagnóstico por métodos inmunológicos o moleculares. La orientación principal para el diagnóstico se basa en la observación por parte de los pacientes de los fragmentos o proglótides. El paciente dice, a mí doctor, lo que me salió de repente, un proglótide. Al extraerse cambia de tamaño y forma. Si se dejan secar, disminuir mucho de tamaño y su identificación es difícil. Esta es cuestión parasitológica. A esos se los puede ver, perdón, se los puede expulsar así, fragmentos de proglótides. El examen de fecal es importante para observar macroscópicamente la presencia de fragmentos y para identificar los huevos en el microscopio. No confía en este último estudio como método único, pues es frecuente que no se observen huevos en el examen coprológico, aunque el paciente tenga el proyecto en su intestino. Exámenes. En la neurocisticercosis, el diagnóstico clínico es muy importante considerar la procedencia del paciente, porque este puede proceder de una zona endémica. Y aquí está la presencia de epilepsia, aparición tardía, hipertensión endocraniana, meningitis crónica, etcétera, nos indica presunción de neurocisticercosis. Diagnóstico clínico diferencial se debe diferenciar con qué? Principalmente con un tumor cerebral. En un país desarrollado se piensa en eso. Obstrucción ventricular de otro origen, etcétera, etcétera. Pues una radiografía simple, una TAC. Radiografía simple, poca utilidad, más bien es TAC o resonancia magnética. Y se pueden ver los huecos dejados por el cisticerco. Aquí criterios mayores, criterios menores de diagnóstico, no se preocupe. Se puede buscar el ICE, se puede usar inmunoblot, también es posible, poco frecuente. Y se puede estudiar el líquido cefalorraquídeo. Si hay aumento de proteínas y disminución de glucosa, probablemente haya una infección a nivel encefálico. Subcutánea, en la ocular hay que buscar ecografía y resonancia magnética oculares, dependiendo de lo que diga el oftalmólogo. Esta es la diferencia entre una teniasis y la cisticercosis. La hepatitis intestinal en ambas especies se adquiere por comer carne cruda o mal cocinada que contenga la forma larvaria, cisticerco. El control se basa en la buena cocción de la carne y medidas sanitarias en los mataderos. ¿Cuál creen que es más frecuente, la tenia solium o la tenia saginata? Perdón.
Pregunto. ¿Ustedes qué comen más? ¿Carne de cerdo o carne de vaca? De vaca. Es más frecuente la cisticercosis por Taenia saginata, por la costumbre de comer más carne de res. Aunque en el campo, aunque según estudios en el campo, la prevalencia es más o menos igual, tanto de saginata como de solium. Bueno, esto me parece curioso. La prohibición de consumir carne de cerdo entre los judíos y musulmanes, así como de ganado vacuno entre los hindúes, hacen que la Taenia solium y saginata, respectivamente, sean menos frecuentes entre los practicantes de estas religiones. Claro, si no consumís carne, no tenés cómo contagiarte, ¿no? Esto ya lo saben. Estudios, epidemiología, la prevención, que no hay mucha importancia en eso, honestamente. Ah, sí. Se puede matar al cisticerco o cociéndolo o congelándolo por 3 días a menos 20 a menos de 20 grados o 4 grados por más de un mes. A menos 20 grados, perdón. Hoy me confundí. Por un mes a 4 grados Celsius o por 3 días a menos 20 grados Celsius. Es en los casos en los que hay costumbre, dependiendo de dónde sea o de la cultura, que le gusta comer carne cruda. Entonces, si querés consumirla cruda, tenés la opción de la congelación. Tratamiento de teniasis. Ah, me pasé. Praziquantel es la opción de elección. Es dosis única, eh, se toma una sola vez, no es necesario una segunda dosis, a menos que se observe que el paciente sigue expulsando proglótides. No tiene efectos teratogénicos, es decir, se lo puede dar a la mujer embarazada. Viene en tabletas de 600 miligramos y la dosis, la curación es alrededor del 100% para ambas tenias. Y se requiere dosis única de 5 a 10 miligramos por kilo. Si pesa 60 kilos, 10 miligramos dosis máxima, 600 miligramos. Una tableta. Por eso es que desde que se utiliza el praziquantel, es el tratamiento de elección para la teniasis, siempre. Incluso el segundo, la, la niclosamida, también es muy buena todo lo demás y todo lo que ustedes quieran. El problema, pues tiene que repetirse la dosis. El praziquantel es dosis única, por eso que se prefiere siempre ese. ¿Pueden ver la pantalla en mi mouse? Sí, Ausi. Ok. Había dicho que el mejor es el praziquantel siempre por su facilidad para administrarse. Por lo que si les pongo algún tratamiento, praziquantel, 10 miligramos, de 5 a 10 miligramos kilo, en dosis única. Listo. Aquí estoy. La niclosamida, menos usada por los motivos que les mencioné. Aparte que la niclosamida, un detalle es que requiere que aquí está. Tiene que ser masticada, no solamente podés tragártela como en el praziquantel, tenés que masticarla y su sabor no es agradable.
Criterios de curación. La mejor comprobación de que un paciente se haya eliminado la tenia completa es el hallazgo de Scolex después del tratamiento. Es decir, una vez el paciente toma su tratamiento, cuando vos decís se ha curado, es porque, o sea, para decir que se ha curado, lo ideal sería ver que expulsó el Scolex. ¿Ok? Pero el método es complicado y poco usado. Requiere recolectar las materias fecales completas de 1 a 3 días después de administrar el medicamento. El procedimiento consiste en mezclar las heces con 10% de formol, bla, 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 bla. Pero lo ideal sería ese, pillar el Scolex en el momento después de ser administrado el fármaco. Lo ideal es hacer exámenes de materias fecales periódicamente para buscar prolótides o huevos, y si después de a los 3 meses ya no salen positivos las pruebas para huevos ni presencia de prolótides, decimos de que ya se ha curado. Otro serían los antígenos fecales para tenia, que es menos frecuente. Entonces yo le digo, ¿qué indicaciones cuáles son las indicaciones de curación? Expulsión completa expulsión del Scolex después del tratamiento, y que después de 3 meses los exámenes coproparasitológicos periódicos sean negativos. Cualquiera de esos dos. Para la neurocisticercosis, el ATIAS recomienda, en vez de praziquantel, recomienda albendazol. 15 miligramos kilo día con subdosis en 2 subdosis, es decir, dividido 7,5 durante 14 días. Tratamiento quirúrgico, si es posible, y control postterapéutico. Siempre cuando hablemos de neurocisticercosis, tiene que ir acompañado de corticoides. ¿Por qué? Reducir la inflamación. Exactamente, los corticoides son antiinflamatorios. Si matamos a los cisticercos dentro del cerebro, van a producir inflamación y le dan una encefalitis que mata al paciente. Entonces, para evitar eso, usamos corticoides. El más usado es la prednisona, 1 miligramo kilo día, por lo general. El tratamiento de la epilepsia dependerá ya del neurólogo. El praziquantel destruye el parieto y los restos se absorben o se calcifican, especialmente en las formas parenquimatosas. Posteriormente se encontró que el albendazol tiene una eficacia similar o mayor, lo que les decía, el ATIAS recomienda albendazol. Los dos medicamentos son bien tolerados, pero se producen importantes efectos adversos del sistema nervioso central debido a la reacción inflamatoria. Por eso se usan esteroides o corticoides. En la forma ocular no es recomendable administrarlos. No tiene efectos sobre los parietos calcificados, pero sí son benéficos en las formas subcutáneas y musculares. En la forma ocular, lo ideal es, como les mencioné, extracción quirúrgica. Dependerá del criterio del oftalmólogo. La dosis más recomendable es 15 miligramos kilo día en 2 subdosis, es decir, 7,5 cada 12 horas durante 2 semanas. Algunos autores han encontrado que los resultados son iguales si se administra solo por 7 días. Dependerá de ustedes. No disminuye la actividad, bla, bla, bla. Entonces, si tenemos teniasis, damos praziquantel. Y si tenemos neurocisticercosis, damos albendazol más corticoides. ¿Corticoides cuánto? Dependerá del que les guste usar. Por lo general, como les digo, es prednisona 1 miligramo kilo día con reducción gradual a medida que disminuyen los síntomas. ¿Ok? Y eso es todo, teniasis, cisticercosis. Los dos temas juntos. ¿Alguna duda?